Hola a todos y bienvenidos al quinto podcast del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. Hoy nos acompaña Diego Alejandro Pulido Sánchez, veterinario cacereño con más de 15 años de experiencia, especialmente en el trabajo de animales de campo. Actualmente forma parte del equipo de la Federación Extremeña de Caza. Además de su labor profesional, ha estado muy implicado con su comunidad, como concejal y como alcalde de Portaje, municipio de Cáceres. Es un apasionado de la caza, de la pesca y de la vida en la naturaleza, aficiones que comparte con su familia y que forman parte de su día a día. Con él hablaremos sobre la caza, desde la mirada de un veterinario que conoce muy bien tanto el mundo rural como el cinegético. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, encantado. Bienvenido Muchas y gracias. muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, lo primero es cómo llegas tú como veterinario de campo al mundo de la caza y a formar parte del equipo de la Federación Extremeña de Caza. Bueno, pues esto empieza por un acuerdo de la Federación Extremeña de Caza con las diputaciones de Cáceres y Badajoz para abrir nuevas oficinas. La federación dispone de una sede central en Badajoz y una delegación en Navalmoral de la Mata. Entonces, pues decide abrir dos oficinas más comarcales en la provincia de Cáceres y dos en Badajoz para prestar una atención presencial, ¿no? Que hoy en día pues se está perdiendo Ujú. esa presencialidad y en el mundo rural pues quizás más necesaria que nunca. Y yo vi la oferta de trabajo a través de, bueno, pues de las redes, me las envió un amigo, yo no sabía nada y eh, preparé mi currículum, que hacía tiempo que no lo actualizaba y lo envié, me puse en contacto con la federación, bueno, pues para que me tuvieran en cuenta porque vi que el perfil que demandaban pues se ajustaba bastante a lo que yo podía ofrecer. Y la verdad es que también estaba pues un poco ya cansadillo del campo, del trabajo desorganizado. Bueno, todos los compañeros que trabajan en el campo sabrán Hmm. a lo que me refiero. Y la experiencia política, pues la verdad es que me había desgastado también psicológicamente bastante y vi una buena oportunidad porque al final, no sé, no conozco a nadie que no quiera dedicarse profesionalmente a su afición y a su pasión. Ujú. ¿Y qué puesto? Claro, porque entiendo que cuando entras en la federación entras como veterinario, ¿o no? Tiene nada que ver. No específicamente, es decir, se valora el perfil de un veterinario Ujú. porque de los muchos técnicos que hay en la federación no disponía de un veterinario, entonces estaban buscando específicamente ese perfil. Pero mi trabajo no es exclusivo o específicamente como veterinario. Yo trabajo en la oficina técnica. Entonces, pues lo que hacemos es la gestión de toda la tramitación de documentación de los cotos sociales, de las sociedades locales de cazadores, también el asesoramiento y la ayuda y la atención presencial a los cazadores federados. Entre otras muchas cosas, de verdad es que es un trabajo muy amplio que hace muchas cosas, pero sí que hay dos cuestiones específicas. Una que tiene que ver sobre todo con la normativa y con el tratamiento de la legislación y con las administraciones, en la que en toda la parte que evidentemente me toca, porque la caza animal está muy relacionado en cuanto a sanidad, inspección de carne de caza, gestión de residuos, gestión sanitaria, enfermedades como puedan ser la tuberculosis, que tienen mucha relación entre fauna silvestre y ganadería, ¿no? Ujú. No sé, nuestros perros, vacunaciones de rabia, pautas, todo eso que es amplísimo. Lo que tiene que ver con eso, pues cuando toca hacer algo de eso, sí que ahí es cuando yo ofrezco mis conocimientos y mi experiencia como veterinario. Y después aparte de eso, pues también el campo de la investigación, desde la Federación Extremeña de Caza, pues se gestionan muchos proyectos científicos y proyectos de investigación
tanto que desarrollamos nosotros directamente como subvencionados a otras entidades para que lo desarrollen, pues relacionados con la recuperación de especies cinegéticas, alimentación, pues en todo lo que tenga que ver con mi campo de actuación también pues tengo una implicación muy directa y se ofrece también una visión nueva de algo que no había antes en la federación. Y luego también pues siempre con pues todas las dudas que tienen los federados, sobre todo relacionados con nuestros compañeros, ¿no? Con nuestros perros, pues que preguntan sobre normativa, hemos tenido un poquito más puestos, sobre determinadas cuestiones en las que un veterinario es más fácil que les ayude pues, que un ingeniero de montes, por ejemplo. Claro, pero bueno, me has hecho un resumen, ¿no? De todo lo que se hace o de todo lo que tú De, desarrollas, ¿no? de algunas Pero partes. vamos a ir poquito a poco desglosando todo Sí, eso sí. porque es verdad que son muchas, muchas cosas. Entonces, según me dices, tu actividad la desarrollas más en la oficina, en el campo, ambas cosas. Principalmente en la oficina. Principalmente en la oficina. Precisamente porque el objetivo de esas oficinas comarcales es esa atención presencial. Es Ujú. decir, que los gestores de coto, en este caso, sobre todo de presidentes de sociedades locales de cazadores, pues tengan un lugar físico donde ir a resolver sus dudas y a arreglar su documentación y el asesoramiento y la ayuda con los trámites a todas las personas del mundo rural, cazadores federados que no son capaces de hacer cosas que a nosotros quizás nos resultan muy sencillas, como puede ser tramitar una licencia de caza. Pero luego también tenemos un trabajo de campo, Ujú. que por una parte, sobre todo en el tema de monitorización de especies cinegéticas, que a mí la parte del trabajo que más me gusta, evidentemente, que es salir al campo a contar bichos. Como Ujú. yo digo, ¿no? Una metodología científica no es solamente ir al tuntum. Eh, y después, bueno, pues lo que tiene que ver también con organización de campeonatos que también exige y eventos que exige esa presencialidad fuera de la oficina. Entonces, por lo que me cuentas, tu trabajo te gusta, el que tienes ahora te gusta, ¿y qué es lo que más disfrutas de ello? O sea, entiendo que cuando vas al campo, ¿no? Porque al final, en parte... Me gusta mucho mi trabajo, me encanta. De hecho, bueno, como todos los trabajos, pues tienes tus partes que te gustan un poquito menos y a todos nos cuesta levantarnos a las 6 de la mañana, pero me gusta mucho. De hecho, yo lo digo y lo reitero, si no me toca un oro millón, pues es el trabajo de mi vida. No, Ujú. no cambiar este trabajo por otros probablemente mucho mejor remunerados porque me permite vivir en mi casa, me permite estar en el campo y dedicarme profesionalmente a lo que me gusta. Evidentemente la cárcel, la parte que más me gusta es la del campo, son Ujú. los censos de especies cinegéticas. Salir al campo por la mañana, temprano, poder ver perdices, conejos, es lo que más disfruto. Porque, bueno, una de las cosas que has comentado y es que muchos federados y al final en el público en general necesita saber cosas o legislación sobre los perros de caza, ¿no? Que es una de las cosas que hemos comentado, bueno, has comentado al principio. Son piezas clave, los perros son piezas clave en muchas modalidades y desde el punto de vista veterinario, ¿qué cuidados específicos requieren antes, durante o después? ¿Eso lo lleváis también vosotros o no N- tiene nada que ver? No, no directamente. Evidentemente, si viene un federado y me pregunta como veterinario, pues yo estoy encantado de atenderle, pero para eso entiendo que cada federado, cada propietario de perro, pues tiene su veterinario, que es quien mejor le va a asesorar, quien va a llevar eh, la gestión de todas las vacunaciones, tratamientos sanitarios, revisiones, y cuando tengan algún problema, pues mucho mejor que yo. Sí que, por ejemplo, pues en temas de legislación, pues solemos tener preguntas recurrentes, sobre todo las relacionadas con el transporte de, De animal. de- de animales, sobre Ujú. todo para particulares, más que para los de la Real. A la Real lo tienen más claro, pero, Sí. pero para los particulares sí que suelen ser preguntas recurrentes. Y hace relativamente poco tiempo, pues también tuvimos muchas dudas, trasladaban muchas dudas con respecto a la ley de protección de los animales, que también generó mucha incertidumbre en los cazadores. Vale. ¿Cuál es el papel fundamental? Que también lo has dicho, porque claro, hemos dicho un montonazo de cosas ya, pero ¿qué papel fundamental tiene un veterinario dentro del ámbito cinegético?
Pues, como te he dicho, depende. Podemos diferenciar el trabajo que se hace dentro de la Federación Extremeña de Caza, que es un trabajo administrativo, de asesoramiento y que sobre todo se pone al servicio del sector esos conocimientos veterinarios en materia de legislación, sobre todo, investigación, propuestas de modificaciones o cambios de leyes o normativas que creemos que mejoren al sector y faciliten determinadas cosas, y también que tengan que ver, y esto es un trabajo evidentemente multidisciplinar entre muchas administraciones, no solo nuestras, y que también pues mejoren la sanidad de las especies cinegéticas, las especies silvestres, y que también va a repercutir directamente en la ganadería. Sobre todo tienen que ver con eso. Luego, aparte, pues podemos tener la figura del veterinario cinegético, ¿no? Que sería un veterinario más de campo, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Que es aquel veterinario que gestiona una explotación, pero que con fauna silvestre, con jabalí o con otro tipo de... Y entonces un aspecto que es poco visible quizás es el control sanitario, ¿no? de la caza. No sé si eso vosotros... o sea, entiendo que sí que tenéis en cuenta pues, ciertas enfermedades que se vigilan o puedan transmitirse al ser humano, como hemos hablado de la tuberculosis, pero a lo mejor también la triquinosis o la enfermedad epizootica, que ahora también está muy en auge, o la misomatosis en tema de conejo. Entonces, cuéntame un poco qué tipo o qué hacéis vosotros también con el tema de los controles sanitarios. Pues en ese aspecto volvemos a diferenciar cosas. Por un lado, el control o inspección de las canales de carne de caza, ¿no? De las piezas de carne de caza. Ahí sobre todo pues el tiro lo centramos en que esa inspección, dentro de que se haga de la mejor manera posible para garantizar la calidad sanitaria de las piezas de carne, que aquí en Extremadura tenemos un sistema que es de los mejores que hay en España. Dentro de eso, que esa inspección se haga de una manera que no cause un perjuicio económico a la caza. Y eso es un trabajo, lo he dicho, un trabajo de normativa, de legislación, de proposiciones, y evidentemente multidisciplinar, no solo la caza, porque hay otros sectores implicados, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Pues en las inspecciones de carne de caza, cuando hay algún animal sospechoso de tuberculosis, esa carne no pasa a consumo humano, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos ahí es que esa carne, siempre y cuando sea apta para consumo humano, como pasa en la ganadería, ¿no? En otro tipo de cabaña, en el bovino, pues se pueda consumir, aunque tenga que haber decomisos parciales, porque eso es una cuestión que tiene que ver sobre todo con los ANDAS, con la gestión de residuos, más que con el consumo de carne, que sabemos que los animales, pues en determinadas condiciones se pueden pasar al consumo, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones que son muy técnicas y muy concretas son las que trabajamos nosotros. Y has hablado del Sandats. Sí. ¿Me podrías explicar brevemente qué son los Sandats y por qué es importante gestionarlos correctamente? Los SANDAS, las siglas son subproductos animales no destinados a consumo humano. Y bueno, son esos desechos de los animales que no son para consumo humano, pero que si no se eliminan de forma correcta, pues pueden transmitir enfermedades, sobre todo a la cabaña ganadera, ¿no? Entonces la gestión de esos SANDAS es fundamental, primero porque tenemos los problemas que tenemos en algunas zonas de Extremadura con las incidencias de tuberculosis. Entonces esa gestión es clave, que se haga de forma correcta. Y por otra parte, que eso también sea compatible con ese valor que tienen las canales de carne de caza. Claro, hablamos de tuberculosis, pero el resto de enfermedades, que también habrá unas cuantas,
también entiendo que se inspeccionan, ¿no? Esas carnes se inspeccionan contra X enfermedades. Sí, todas las carnes que pasan a consumo humano, sobre todo. Caza mayor, entiendo. Sobre todo caza mayor, porque también tenemos que diferenciar autoconsumo de comercialización, ¿vale? Pues tienen una inspección sanitaria. Las carnes de caza mayor en las monterías se inspeccionan en la propia in situ. in situ, ¿no? Aunque después también tienen en la industria pues otra segunda inspección que garantiza esa higiene. En la montería sobre todo lo que se hace es el control de tuberculosis. Pero al final se ven 2 veces. Entonces tiene una inspección exactamente igual que puede tener cualquier canal que pase a consumo humano, y una manipulación también en la industria, pues que tiene que cumplir con todas las condiciones sanitarias para que eso se pueda consumir de forma segura. Y después pues tenemos el autoconsumo, que puede tener que ver también con la caza mayor, pero está muy relacionado con la caza menor. De hecho, las canales de caza mayor, pues también aunque sea para autoconsumo, también se inspeccionan. Los veterinarios de los centros de salud, pues se les avisa y le hacen su análisis para determinar si tienen o no esa triquina, y una inspección visual pues para ver si están en buenas condiciones para poder ser consumidas. Luego, bueno, pues ahí podríamos ya profundizar en muchas cosas que siempre se pueden mejorar, entre otras, pues la formación de los propios cazadores, para que sobre todo piezas de caza menor que no son inspeccionadas para autoconsumo, pues ellos al menos puedan o sepan lo hagan de la manera lo más segura posible. Porque la caza menor no lleva inspección. Para autoconsumo no. Para autoconsumo no. No. Vale. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿no?, si la caza y la conservación pueden ir de la mano. ¿Cuál es tu opinión como veterinario? No es como veterinario y como cazador. Y como cazador, y como conservacionista, porque yo soy un amante de la naturaleza. No es que deban ir de la mano, es que no se pueden diferenciar. O sea, no se puede entender caza sin conservación, sobre todo en el año 2025, ni se puede entender la conservación sin tener en cuenta al sector cinegético. Y si siempre que se intenta separar, pues o se está engañando o se está haciendo de forma interesada, por intereses que tienen poco que ver con la conservación. Y es fundamental que entendamos eso los cazadores, que entienda eso la sociedad también, y que se visualice el trabajo que hacen los cazadores, no solo las administraciones o la federación, sino los propios cazadores, que los puedes ver ahora cada verano, que van a poner comederos, puntos de agua, que hacen siembras, que en fin, que están realizando actividades y acciones continuamente para que las especies cinegéticas puedan vivir en un medio que ha cambiado mucho en los últimos 50, 60, 80 años, y que además pues beneficia de forma directa e inevitablemente a otras especies no cinegéticas, ¿no?, que comparten hábitat o que tienen en las especies cinegéticas su base alimentaria. ¿Y qué papel tiene la caza regulada en el control de poblaciones o en la protección del medio natural? Tiene un control fundamental. Hemos visto, precisamente por muchos motivos, pero entre otros esos cambios de hábitat, ¿no?, como en los últimos años, hablamos de décadas, la agricultura ha cambiado de forma radical, y también desgraciadamente también lo estamos viendo con los incendios, ¿no?, como hay un abandono paulatino del campo, de las zonas forestales principalmente, ¿no?, y como muchas veces pues el monte ha invadido zonas que no debía estar. Eso lo que ha provocado sobre todo es una proliferación de especies de caza mayor excesiva en muchos sitios y en muchas zonas, ¿no?, como pueda ser la sobrepoblación de jabalíes que vemos continuamente en prácticamente toda la geografía nacional.
¿Cómo se controla eso? Pues el mejor método y el más ético es a través de la caza, porque es un animal libre que vive en el campo y que se abate, y que para él pues es el ser humano pues es un depredador natural, como puede tener otros depredadores naturales o como tienen muchas especies cinegéticas. Se evitan pues accidentes, daños, transmisión de enfermedades. Y desde tu experiencia, ¿cuáles serían los riesgos de no intervenir en ciertas poblaciones silvestres? Pues muchos, proliferación de enfermedades, accidentes, sobre todo relacionados con accidentes de tráfico. La difícil convivencia que es a veces de la fauna salvaje, sobre todo en los ámbitos más urbanos o en las zonas, ¿no? Aunque sean las zonas rurales, dentro de los núcleos poblacionales. Y también el deterioro del hábitat que pueden provocar el exceso de especies cinegéticas, sobre todo algunas de caza mayor en determinadas zonas, ¿no? Se puede ver en Monfragüe cómo hay un deterioro importante de la flora, de muchas especies de flora que también están protegidas, están en peligro o que son específicas de Extremadura, porque en la proliferación excesiva de ungulados, en este caso de ciervos, pues al final acaba con toda esa cubierta vegetal, y también en muchos casos, por ejemplo, el jabalí pues deteriora o desplaza a especies de caza menor cuando su población es excesiva o está descontrolada. Y es verdad que me has comentado que poco a poco se va deteriorando el campo y se va, bueno, pues cambiando lo que viene siendo el mundo cinegético, ¿no? Pero también sé o he escuchado que hay veterinarios, empresas que se dedican fundamentalmente a no capturar, no es la palabra capturar, sino controlar sanitariamente esa fauna silvestre, ¿no? Es decir, o bien vacunando o bien extrayendo sangre para ver si tienen o no X enfermedades para que no prolifere, ¿no? Lo que me habías contado de el riesgo que puede tener el no intervenir aquí. Al final se interviene de una manera u otra, ¿no? Es decir, al final el ser humano o los veterinarios en este caso se están haciendo cosas por el mundo cinegético. Claro, es que la intervención humana es inevitable hoy en día. Es decir, y volvemos a poner el ejemplo de los incendios, ¿no? No podemos eliminar de la ecuación del ecosistema al ser humano, que es lo que se pretende hacer desde algunos ámbitos muchas veces. Es decir, es como si el ser humano no formara parte del ecosistema. Cuando los ecosistemas y el medio se ha desarrollado a lo largo de decenas y centenas de miles de años, con el ser humano como parte integrada de ese ecosistema, es decir, formando parte de las cadenas tróficas, formando parte también de la intervención que hay ahí, es decir, todo ser vivo interviene en el medio en el que está y causa un impacto, menor o menor, todos. Entonces, el impacto que ha causado el ser humano a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, y la adaptación del medio a que ese ser humano esté ahí, ahora no podemos de pronto decir que no, que el ser humano lo sacamos de ahí. Y además, desde los últimos siglos, ¿no? Sobre todo la revolución industrial, pues ese impacto ha sido mucho mayor. Y ahora no podemos desligarnos de ese impacto y dejar que el campo siga su curso, porque el impacto ya está ahí. Y el ser humano forma parte de esas cadenas tróficas y forma parte de ese medio. Y si el ser humano no interviene para regular ese medio, siempre, evidentemente, desligándolo de la actividad, no desligándolo, sino no solamente pensando en la actividad económica, sino también en la conservación de las especies, pues el medio no va a funcionar como es debido, porque el impacto está ahí, no podemos evitar. Nosotros no podemos evitar que haya pantanos, no podemos evitar que haya cultivos, no podemos evitar que haya agricultura, que haya ganadería. Eso ya está ahí, que haya caminos, que haya carreteras, que haya líneas eléctricas. Todo eso no podemos evitarlo, eso está ahí. Por lo tanto, para compensar esos impactos, nosotros tenemos que actuar de forma positiva en el medio, como veterinarios, como sector cinegético o como cualquier sector que esté implicado o relacionado con el medio natural.
¿Qué salidas profesionales ofrece el mundo cinegético para los veterinarios jóvenes que quizá no lo hayan considerado? Bueno, pues por una parte la más directa y obvia, ¿no? Que es la veterinaria de pequeños animales, y especializarse pues en estos perros de caza, en estos atletas, en estos compañeros, en estos deportistas, pues que tienen una consideración específica porque al final son deportistas y no es lo mismo trabajar con un Yorkshire Terrier que vive en un piso en el paseo de Cánova, que trabajar con un galgo o con un braco alemán, que son auténticas máquinas de físicamente hablando, ¿no? Ese es el más obvio, pero después, parte del trabajo en las administraciones, ¿no? Evidentemente, pues también tenemos ese trabajo que he comentado antes del veterinario cinegético, que compatibiliza muy bien pues, la profesión veterinaria de gestión de una explotación ganadera con el mundo cinegético, es decir, dirigir una explotación en la que la ganadería sea sustituido por fauna silvestre, o gestionar también otras explotaciones, como pueden ser explotaciones avícolas relacionadas con la cría de perdices o codornices, o granjas de conejos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de colaboración, si existe o si debería de existir más, entre el Colegio de Veterinarios y el sector cinegético y ganadero? ¿Que ¿Hay alguna colaboración? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede hacer? Pues entre el Colegio de Veterinarios y la Federación Extremeña de Caza ya ha habido contactos, evidentemente, pues siempre hay una comunicación, ¿no? Para cualquier asunto que tenga que ver con los dos sectores, pero queremos empezar a profundizar un poquito más en esa colaboración y empezar a explorar pues qué papel debe tener el veterinario en los planes técnicos, ¿no? y en esa relación y en esa transmisión de enfermedades, ¿no? Que hay entre la fauna silvestre y la fauna doméstica. Porque, y también con el sector ganadero, porque ha habido tradicionalmente una especie de confrontación, digamos, ¿no? Es decir, llegamos los de la caza y decimos que el mayor reservorio de la tuberculosis es el ganado bovino, ¿no? Que es el principal reservorio. Bueno, y puede que sea así, pero esa afirmación pues no hace más que llevar a una confrontación. Exactamente igual que si los ganaderos dicen que no eliminamos la tuberculosis de nuestras explotaciones porque hay ciervos. Es decir, si empezamos a echarnos culpas los unos a los otros y los otros a los unos, pongo la tuberculosis porque es lo más paradigmático. Sí. Uh-huh. En lugar de entender como un proceso global, ¿no? Esa transmisión de esa enfermedad, y que tenemos que trabajar juntos en medidas de bioseguridad conjuntas, en control de poblaciones, en qué implicación tiene que tener la ganadería en la gestión cinegética sostenible y la caza en la gestión de la ganadería, para precisamente que todos salgamos beneficiados, pues tendríamos un problema. Y creo que por ahí es por donde que hay que ir, empezar a implicar al veterinario en la gestión cinegética y hacer también esa pedagogía y que se trabaje como una unidad, porque al final lo es, ¿no? Estamos hablando de procesos multifactoriales que no se pueden tratar por separado, sino que haya una unidad de acción en todo lo que tenga que ver y entender todas esas problemáticas que nos afectan a todos como conjunto y no como fuente de separación y de problemas. Por eso también hemos querido hacer este podcast, ¿no? Porque al final también que se conozca un poco también la labor que se hace en este lado que realmente no es tan conocido, porque a lo mejor en la facultad tampoco se ve mucho, ¿no? Porque no se estudia, no se estudia el mundo cinegético como tal. Entonces, bueno, pues creo que es una buena posibilidad, y si de aquí en adelante tenéis pensado colaborar con el Colegio de Veterinarios y demás, pues bueno, pues aquí estamos para por lo menos conocer un poco más del mundo y poner un poco de solución a todo este entramado. Es cierto
que en muchos entornos, y fundamentalmente o quizás más en los urbanos, la caza está muy estigmatizada. ¿Qué crees que se desconoce o se malinterpreta sobre esta actividad? Yo creo que el problema, aparte de la caza, tiene que ver con la separación y la fractura que hay cada vez mayor entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Desde el mundo urbano se tiene una visión de lo rural, pues tal vez muy idílica, ¿no? El campo, el monte, todo muy bonito, estos cielos despejados, estrellados tan bonitos que tenemos en verano y pensamos que para que eso, hablábamos antes de conservación, ¿no? Que para eso se conserve así, pues no hay que tocar nada y además hay un error que es una especie de tutelaje, ¿no? Es decir, quien desde el mundo urbano que desconoce la realidad del suelo, de la tierra, del mundo rural, de nuestras costumbres, de nuestras aficiones, de cómo nosotros llevamos siglos gestionando ese mundo rural para que ahora siga así, pues ese tutelaje que nos digan, no, ahora no puedes hacer eso, ahora tienes que dejar de hacer actividades y ahora esta otra ya no vale, pues lo vemos desde el mundo rural pues como un agravio, como un error, porque al final no, quien conoce mejor el mundo rural es quien vive y quien trabaja y quien mantiene los pueblos vivos. Yo vivo en un pueblo de 400 habitantes y yo no voy a permitir que nadie desde Madrid o desde Bruselas me venga a decir cómo se debe gestionar, porque además lo he gestionado como desde la política, cómo se debe gestionar un pueblo, cómo se debe tratar el monte, ¿no? Porque además tengo, como yo, muchos conocimientos técnicos, pero aunque no tengas unos conocimientos técnicos, se tiene un conocimiento muy profundo de cómo funciona eso. Y eso está muy relacionado con la caza, ¿no? Al final la caza se ve como una persona, ¿no? Se tiene ese concepto del cazador, de una persona, un sádico que va, que los ojos inyectados en sangre y que está disfrutando de cómo matar a un animal. Y al final la única diferencia entre comerse un bocadillo de jamón que has comprado en la charcutería o un tartar de gamo que es espectacular y que una hamburguesa que yo las he hecho, ¿no? De ciervo. Que la has hecho tú mismo, pues casi que la única diferencia es que el proceso de sacrificio lo hace otro y no se ve. Como lo hace otro, pues yo no lo veo. Yo me lo encuentro en la bandejita y en el supermercado y ya está. Y cuando lo hace uno mismo, que debería ser más satisfactorio. Yo entiendo que no todo el mundo sea capaz de abatir un animal, pero también porque no estás acostumbrado a hacerlo. Pero si lo haces y piensas que lo has hecho tú mismo, que lo has hecho en el campo, que ese animal ha vivido libre, ha desarrollado sus conductas naturales desde que nació, que no está tratado con antibióticos ni con alimentos procesados y que él ha muerto en el campo y ha procreado y ha criado y ha muerto en el campo de una forma natural, porque a un conejo le da igual que lo cace un cazador o que sea un águila calzada o un lince ibérico. Él está huyendo de un depredador exactamente igual y unas veces es el depredador el que gana la batalla y otras muchas veces es el conejo o la perdiz, que siempre se le da la opción además de escapar. Opción que no tienen en las granjas o en los mataderos, los cerdos o las vacas. Y puede decir, es que nos hacemos todos veganos. Bueno, quien quiera ser vegano, pues es una opción perfectamente respetable, pero que también tienen que respetar a quien decidimos llevar una dieta que simplemente pues es lo que biológicamente nosotros tenemos. Creo que nadie nos puede prohibir o se debe enfadar o tomarse mal que haya gente que nos gusta consumir productos cárnicos o derivados de animales. Me parece algo natural. Y una vez que hay una gran parte de la población que decide consumir esos productos cárnicos y que creo que éticamente nadie se lo puede reprobar, pues también tienes que ver en qué condiciones se obtiene un producto de la caza o en qué condiciones se obtiene un producto de la ganadería y ver
cuál de los dos es mejor para el animal o es más ético, ¿no? Y al final muchas veces pues la diferencia, la mala percepción también está en eso, en matarlo, en hacerlo tú mismo. Y esa mala percepción viene de lo que le decíamos al principio, es decir, de que desde el mundo urbano eso se ve como una cosa, un sádico, un asesino, cuando en el mundo rural pues eso lo tenemos más interiorizado, hacemos matanzas y tenemos nuestros a veces conejos y tenemos nuestras gallinas, y eso pues lo tenemos más naturalizado como un depredador más, que, insisto, formamos parte de esa cadena trófica y de ese ecosistema. Sí, socialmente es más normal, ¿no? Claro, para nosotros el problema es que hay esa falta de empatía, de entender que son sociedades distintas y que la sociedad, el mundo rural, pues tiene sus particularidades, y que si no las conoces y no las vives y no te has criado en eso y no las entiendes, pues, por lo menos que nos dejen tranquilos vivir nuestra vida y nuestra cultura y nuestra sociedad, nada más. Uh-huh. Bueno, pues a lo largo de tu carrera seguro que has vivido algunos momentos curiosos, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya marcado y que te apetezca compartir? Pues déjame que piense. Anécdotas muchísimas. Lo que pasa es que ahora me costaría pensar alguna. A ver, alguna anécdota que pueda tener yo en el campo. Bueno, cualquier compañero que trabaje en el campo se le pueden ocurrir miles de anécdotas, pero ahora mismo me O no tiene por qué ser el campo, deja sino en ahora blanco. Ahora con el tema de caza, a lo mejor no ya como veterinario, sino porque a ti te gusta la caza y demás, yo qué sé, alguna anécdota que te haya venido alguien, que te haya dicho, que yo qué sé, y que al final haya terminado bien la cosa. No te voy a contar ninguna en concreto, pero sí que te puedo contar las preguntas que nos hacen sobre cuestiones ilegales, ¿no? Es decir, muchas veces estas cosas que se han hecho tradicionalmente en el pueblo, es que, oye, esto... No, eso es que eso no lo puedes hacer. Y a veces cuesta entender de que... no, que eso no se puede hacer, que eso es ilegal. Ya, pero si lo hago, es que no puedes hacerlo. Entonces, bueno, pues no te voy a contar nada concreto para no exponer y para no tampoco muchas veces cuentas un caso concreto y al final de esto se escucha y parece que se coge una parte por el todo. Lo que es anecdótico se toma como generalidad. Y ya, bueno, ya hemos dicho en la presentación y hemos estado hablando que a ti te gusta la caza, que tú cazas. Entonces te voy a hacer una pregunta así más personal. Recientemente ha empezado la media veda. ¿Has ido? ¿Qué tipo de caza practicas? Pues a la media veda no he podido ir porque me ha cogido de vacaciones y me ha cogido fuera, entonces este año no he podido salir. A mí en media veda mi pueblo hay muy poquitas codornices, que es la especie eso, y voy algún ratillo pues sobre todo por disfrutar, y ya después de un tiempo parado en la caza menor pues te apetece salir y los niños se divierten. Voy a una especie que no es muy valorada por los cazadores, pero que a mí me gusta y además luego, incluso gastronómicamente es poco valorada, y yo sin embargo luego hacemos un guisado con los amigos y nos lo pasamos bien, que es el estornino pinto. Uh-huh. Además hacen daño en las higueras porque cuando hay sobrepoblación. Y eso, bueno, mientras alguna palomilla, alguna paloma, pues bravía o torcas, pues también nos gusta. Ahí luego después, en general, a mí me gusta sobre todo la caza menor. A mí me gusta la caza menor, yo soy cazador social. A mí me gusta salir en el coto del pueblo con mi padre, con mi primo, con mis hijos, que también les gusta, y nada, salir con el perro a dar una vuelta por el campo y a disfrutar de la naturaleza y a disfrutar del perro sobre todo, y al final pues abatir más o menos piezas es lo menos importante. Uh-huh. Bueno, en la caza mayor estoy empezando un poquito ahora a hacer algunos pinitos, los recechos de las ciervas para el control de poblaciones, y algún día pues igual me dará por hacer algún aguardo o alguna espera de jabalí. Y este año también he empezado a cazar con
con arco, que es una Muy modalidad pues bien. muy bonita, muy complicada y que además pues te lleva a lo más primitivo, a lo más natural, a lo más básico de la caza, ¿no? Que es cazar como cazaban nuestros Antepasado. ancestros Ujú. y te satisface y te llena aún más. Qué bien. Y bueno, dime, porque ya has comentado que la Federación Extremeña tiene su parte en Badajoz y otra parte aquí en Cáceres. ¿Dónde te podemos encontrar? A mí me podéis encontrar en Brozas y en Coria. Tenemos una de las oficinas en Brozas que abre los lunes y los martes. Y otra en Coria, que lleva unos meses funcionando. Se trasladó desde Calzadilla. Se abrió en Calzadilla y recientemente se ha trasladado a Coria. Y ahí tenemos la otra oficina que está miércoles, jueves y viernes. Y excepto los días que salgo al campo, pues ahí me pueden encontrar todos los cazadores federados y los que no estén federados. Eso Pues te iba a preguntar. se pueden pasar por ahí. Yo les animo a que se federen para que podamos darle todos los servicios y para que podamos además pues hacer toda la labor esta que he dicho de legislación, de normativa, muchas veces tediosa y que no se ve, pero que va en favor de la caza y va en favor de todos los cazadores estén federados o no. Y estos trabajos de investigación y toda la labor todo el trabajo que se hace, que lo dicho, que no se ve, en favor de la recuperación de la caza mayor y de la que se benefician todos los cazadores, tanto los que están federados como los que no. Yo les animo a todos a que se pasen por ahí, a los federados, para poder darle todos los servicios que ofrecemos y a los no federados para que conozcan de primera mano la importancia Y las de labores estarlo y la labor que hacemos que gestionáis. y la unión de todos los cazadores tenemos que tener pues para poder seguir cazando y seguir haciéndolo de forma sostenible y responsable. Bueno, pues yo ya para terminar, quiero hacerte una pregunta que también, aparte de que me des tu opinión, también es un poco a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la sociedad sobre el papel que del veterinario en la caza y en el mundo rural? Bueno, pues el mensaje que me gustaría dejarle es que se empiece a valorar el papel del veterinario rural en general. Da igual que sea en la caza o que sea el veterinario rural. Que se valore lo duro que es, las horas que echamos el veterinario de campo, con agua, con sol, siempre disponible, de día, de noche, mal pagado, porque además el veterinario que trabaja con la ganadería sabe que por una cesárea pues no puede cobrar lo que vale ese trabajo porque vale más probablemente que la vaca. Entonces, creo que es importante que la sociedad entienda ese papel no solo para ayudar a los ganaderos o al campo o a la conservación, en el caso de mi trabajo, sino también el papel que hace el veterinario de campo, todos los veterinarios, pero en la sanidad animal, en la transmisión de enfermedades, en ese control, ¿no? Esa inspección alimenticia para que nosotros podamos tener en nuestra casa alimentos seguros con las máximas garantías sanitarias, como por suerte tenemos gracias al trabajo de cientos de veterinarios que no solo se circunscribe a la clínica de pequeños animales, sino que, que hay un trabajo aparte de la clínica de pequeños animales que quizás sea lo más conocido de los veterinarios, pero que incluso en ese ámbito también estamos viendo cada día más cómo se desprestigia al veterinario, ¿no? Y cómo hay muchos veterinarios que están cansados y que tienen problemas porque no se les valora como los grandes profesionales que son o que somos y la labor fundamental que hacemos en la sociedad, no solo en la rural. Así es. Pues muchísimas gracias, Diego, por compartir tu experiencia y mostrarnos también un lado un poco desconocido de la veterinaria. Ha sido un placer conocerte. Nada, muchísimas gracias y encantado. Y a ustedes, si os ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.